Hola niños, bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales de esta semana. Nosotros hasta la semana anterior estuvimos iniciando lo que era esta tercera unidad y estuvimos viendo que habían pueblos indígenas que habitaron en nuestro país de norte a sur y que nosotros ya teníamos hasta el día de hoy algunos elementos que perduraban de ellos. Ahora entonces vamos a ver específicamente pueblos originarios que se ubicaron en la zona norte, zona centro y zona sur de nuestro país. Vamos a abrir nuestro libro en la página 80 y 81, donde nos vamos a encontrar con los pueblos originarios que se ubicaron en la zona norte y Rapa Nui. Veamos entonces qué nos dicen de este pueblo originario. Muchos años atrás, el actual territorio del norte de Chile estaba habitado por pueblos con diversos modos de vida. Habían pueblos nómades, es decir, que se trasladaban de un lugar a otro en busca de alimento y abrigo, y pueblos sedentarios que se establecieron en un lugar permanente y desarrollaron la crianza de animales, o sea, la ganadería, y el cultivo de plantas, o sea, la agricultura. Acá tenemos dos conceptos que son importantes entonces. Tenemos que habían pueblos nómades y que habían pueblos sedentarios. Los nómades siempre se van a ir moviendo de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban buscar alimento, necesitaban buscar refugio, un montón de cosas. En cambio, por otra parte, tenemos el segundo concepto que vendrían siendo los pueblos sedentarios. Acá vamos a ver que ellos se establecen en un lugar y van a trabajar ese lugar. ¿Para qué? Para poder tener alimento, refugio, ¿ya? Y así poder permanecer en ese lugar. ¿Cómo vivían entonces los pueblos originarios ubicados en el norte del actual territorio chileno? Vamos a ver qué nos dice acá. Lee las siguientes descripciones y luego en la ilustración escribe el nombre de cada uno de los pueblos descritos que correspondan. Antes de leer eso, es muy importante tener esto en cuenta para comprender. Dice que debemos saber que el oasis es un lugar que se encontraba en un desierto, posee agua y vegetación. También que las terrazas no es como nosotros las conocemos hoy en día, sino que es un terreno de cultivo escalonado, o sea que parece escalera, ¿ya? Y que es construido sobre la ladera de una montaña. Y tenemos que la alfarería es el arte de fabricar vasijas de barro, ¿ya? Eso vendría siendo esos tres conceptos también que son importantes. Veamos entonces ahora qué nos dice de los changos, de los aymaras y de los atacameños. Nos dice lo siguiente. Los changos son un pueblo nómade cazador y recolector que se ubicó en la costa del actual territorio. Se agrupaban en bandas que recorrían la costa pescando y marisqueando, navegaban en balsas hechas con cuero de lobo marino, imagínense, uy, y una tabla que servía de asiento. Sus viviendas eran construcciones de cuero y huesos de ballena. Aquí vemos entonces que ellos utilizan elementos que están hechos, fabricados con elementos de seres vivos que habitaban principalmente en el mar, como lo es el caso del lobo marino y las ballenas. Utilizaban el cuero del lobo marino y los huesos y cuero de la ballena. Miren qué impresionante. Veamos ahora qué nos dice de los aymaras. Nos dice que este pueblo sedentario tiene su origen en el lago Titicaca, en los actuales países de Bolivia y Perú, pero se distribuyeron por distintos lugares, desarrollando diversas actividades económicas como la agricultura y la ganadería de llamas y alpacas. O sea, ellos se dedicaron a trabajar con las llamas, con las alpacas, desde Bolivia y Perú hasta parte de nuestro territorio. ¿Ya? También nos habla de los atacameños y nos dice que es un pueblo sedentario, también conocido como Lican Antay, que vivía en los oasis, o sea, en estos lugares del desierto donde hay trocitos de agua y vegetación, ya del altiplano, en territorio de los actuales países de Chile, Argentina y Bolivia. Miren, estos también pasaban por otros países. Se caracterizaron por ser agricultores y pastores, cultivaban sus alimentos en terrazas escalonadas, que eran estos terrenos que parecían escalitas, ya que estaban en la ladera de la montaña, y así aprovechaban la escasa agua con la que contaban.
Fueron muy inteligentes entonces estos pueblos para poder trabajar su tierra. Veamos qué nos dice en la página 81. Nos habla también acá de los dieguitas y nos dice que es un pueblo sedentario que se organizó en pequeñas laderas como agricultores y cultivaban maíz, quinoa, zapallo y porotos, entre otros alimentos. También desarrollaron la alfarería, que eran estas vasijas de barro que ellos hacían y que les permitían crear jarros, vasijas y otros objetos de barro. Ven, ahí nos está diciendo. Y también nos habla de Rapa Nui y nos dice que es un pueblo sedentario, eran pescadores y agricultores y realizaron grandes esculturas de piedra llamadas moai. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna fotografía o incluso de haber visitado la isla. Los moai son enormes, ¿ya? Y estas entonces son esculturas de piedra que crearon ellos. Acá entonces vamos a completar con cuál de estos pueblos entonces tendría que ser de los que leímos recién, que debemos completar con su nombre. Veamos cuáles serían. Entonces, tenemos que acá encontramos a los atacameños, que era el pueblo sedentario, por eso que es importante saber que si eran sedentarios trabajaban la tierra, y ahí decía que ellos cultivaban su alimento. Por lo tanto, acá lo dice, cultivaban su alimento, eran agricultores y pastores, por eso que estos eran los atacameños. En el caso de estos eran los Aymara. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban con las llamas y alpacas. Acá lo dice, llamas y alpacas. Entonces ellos vendrían siendo los Aymara. En el caso de acá vendrían siendo los Dieguitas. Dieguitas, ¿por qué? Porque ellos son los que trabajaban con la alfarería. Ellos hacían estos jarrones y objetos de barro, ¿ya? Acá entonces tenemos a los de Rapa Nui, que yo creo que fue lo que más rápidamente pudimos distinguir, y dijimos entonces que ellos eran pescadores, ¿ya? Y por eso los vemos ahí tratando de atrapar a los peces. Y acá tenemos entonces a los changos, que eran nómades, ¿ya? No tenían un lugar fijo para quedarse, y también estaban en la costa. Acá dice que se ubican en la costa, por lo tanto, por eso los podemos diferenciar al tiro. Además tenían estas balsas que estaban hechas con el cuero de lobo marino, ¿se acuerdan que acá lo decía? Entonces por eso también los podemos diferenciar. Eso era lo que podíamos completar con estas lecturas. Ahora en la parte de abajo nos dice que debemos completar con los pueblos. Dice, escoge uno de los pueblos y explica cómo imaginas la vida de uno de sus integrantes. Entonces acá tenemos que ir completando el texto. Los pueblos del norte fueron diversos. Aquellos pueblos sedentarios como el y se dedicaron a la agricultura y a la ganadería, mientras que los pueblos nómadas desarrollaron la pesca y la recolección de, y ahí deja el espacio. Entonces ahora los invito a ver el siguiente video que va a ser la revisión de esta parte y vamos a continuar viendo a los pueblos originarios de la zona centro.